Damos inicio al programa. David Lizarazo Castillo tiene la palabra desde su canal Gualevisión en Piedecuesta, Santander, para Colombia y el mundo, porque nos ven en el mundo. Agradecidos con quienes a través de nuestro cable operador digital nos permiten ingresar a sus hogares. Facebook Live, nuestro canal en YouTube y todas las redes sociales. Gracias infinitas, un fuerte abrazo, lluvia de bendiciones y oportunidad para expresarles nuestra gratitud por sus comentarios, sus notas, todas tenidas en cuenta. Hoy, la verdad, estoy muy feliz, muy contento, muy agradecido con Dios, con la vida y de manera especial con este medio de comunicación. Siempre quise ser el invitado y hoy se me da la oportunidad. Hoy soy el invitado de David Lizarazo Castillo y quiero que ustedes y todos quienes a esta hora están en nuestra sintonía, pues hagan parte de estos temas que me parecen a mí que desde la óptica de la reflexión, de la construcción, valen la pena tenerlos en cuenta. Muchas gracias a don David Lizarazo Castillo, reitero, por esta oportunidad. Yo quiero iniciar por una frase que está de moda por estos días: para razón es el tiempo y para justicia a Dios. Quien no le dé crédito a lo que estoy expresando, valdría la pena que hiciese un recorrido por estos días de algunas distinguidas personalidades que se encuentran inmersas en alguna situación, porque es que para razón es el tiempo y para justicia a Dios. Esa justicia que a veces tarda, demora y que parece que no llegara, pero que en el momento menos esperado ataca a la traición como perro a cachicamo. Y máxime si usted de pronto ha sido de estos que ha querido burlarse de la misma, ha querido hacer mofa. Pues vea usted, hay muchos ejemplos y por tal razón no hay ninguna necesidad de hacer referencia de manera personalizada. Mucho cuidado, para razones el tiempo y para justicia a Dios. Avancemos. Quizás a ustedes, televidentes de este programa, David Lizarazo Castillo tiene la palabra, les ha sucedido no una, sino muchas veces aquello de que de pronto es amigo de un funcionario público, de un gobernante, de un mandatario, de un servidor público. Y usted se hace ilusiones y usted de pronto empieza, a veces se exterioriza, en ocasiones no. Entonces, pues, vea lo que es el poder. El poder es efímero, fugaz y pasajero. El poder pasa, los amigos quedan. Cuando estés arriba en lo alto, trata muy bien a tus amigos porque pronto te los encontrarás cuando bajes de nuevo. Es una pequeña reflexión para mucho funcionario, mandatario, gobernante que deja de caminar y empieza a levitar y que empieza a creerse más que los demás, cuando todos sabemos perfectamente que nadie es más que nadie a menos que lo demuestre. ¿Cómo demuestra usted que es más que los demás? Fácil y sencillo. Cuando se es solidario, cuando se es noble, humilde, dadivoso, generoso, y de aquellos que no han entrado en esta carrera loca de que se da con la mano y con la otra se cuenta. Que no sepa una mano que la otra en algo ayudó, en algo colaboró, que fue solidaria. Pero ahora con este tema de las redes sociales y lo demás, pues ustedes conocen mejor que yo, no soy de redes sociales,
todo lo que acontece, y como pues también se nos volvió, no hay que desconocerlo, un negocio, y dicen los que saben que es casi que el mejor de todos. Entonces, cuánta cosa. A veces, como diría en días pasados un amigo de Face, trivialidades, cuánta trivialidad de inmediato. Pero no nos salgamos del tema. Yo me dirijo con mucho respeto a ese funcionario, a ese mandatario, a ese gobernante que antes te atendía la llamada. Y si no lo podía hacer, te escribía, le devolvía la misma, en el mejor de los casos. Pero que hoy ya está como en otro nivel y que cree que cogió el cielo con las manos. Y que adicionalmente mira de soslayo. Pues ahí sí, para razones del tiempo, todo lo que sube, baja. Y entre más subas, peor será en el momento en que caigas, en que bajes. Bueno recordar, como decía el líder de la justicia social, el poder es efímero, fugaz y pasajero. Y lo que es peor, el poder pasa y los verdaderos amigos quedan. ¿Cuántas veces ha visto usted a exgobernantes, a exmandatarios, a exservidores públicos, a funcionarios que están en su soledad, que pasado su cuarto de hora, como se dice coloquialmente, no son tenidos en cuenta absolutamente para nada? Bueno, y entonces no faltará quien diga, y a mí ni me va, ni me viene, ni me interesa. Yo lo que quería era aprovechar el cuarto de hora. Y como el poder y el dinero no están hechos ni dados para todo el mundo. Si hay algo difícil es el poder. Y si usted al poder le suma el dinero, aún es más complicado. Porque ahí es cuando tienes que tomarse únicamente de la mano de Dios. So pretexto de que ese poder y ese dinero le traerán su propia destrucción. Miren cuántos casos recientemente, uno muy sonado en Bucaramanga, que toca no a una persona, sino a toda una familia, trágica de principio a fin con el poder. Papá, mamá, hijo. Una tragedia familiar porque el poder, porque ese momento de gloria no se pudo manejar de la mejor manera. Entonces, yo creería que son mensajes, como nos ocurrió en pandemia, pero que lamentable e infortunadamente no fueron tenidos en cuenta. ¿Cuántos en pandemia dijimos, manifestamos y nos comprometimos a ser mejores seres humanos, mejores personas? ¿Cuántas personas escuché? De hoy en adelante voy a vivir la vida, voy a aprovechar cada instante, voy a compartir con mi esposa, mis hijos, mi familia, voy cada vez que tenga la oportunidad a ser generoso porque uno se muere y tal cual, nada se lleva. Pero pasó la pandemia, se olvidaron, como en campañas políticas, los compromisos, solo populismo, y quedamos igual o peor que antes. Entonces vamos avanzando en el tema hoy, aprovechando por supuesto que yo siempre quise ser el invitado para poder tocar estos temas que a mí personalmente me apasionan, porque pues hay que educar con el ejemplo y el ejemplo. No hay ninguna otra opción, no hay ninguna otra oportunidad. Suele uno escuchar periódicamente, que se habla de la humildad y de la honradez, que adicionalmente se predica en demasía. Yo humilde y espicho como una cucaracha a la otra persona en la primera ocasión que tengo. La espicho. Humilde.
escuchó honrado. Y cuando tiene la oportunidad, la posibilidad, las circunstancias, deja la honradez a un lado y se convierte en deshonrado. Entonces yo les digo, ¿no? Porque a veces a través de las redes sociales uno ve mucho. La humildad y la honradez no la prediques, practícala. Eso es igual que el caso de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio. Suele este tema, más que todo, digamos que direccionarse al caso de los hijos. Los hijos de este, los hijos de aquel, la hija de fulanito, de perenganito, es brincona, dormilona, mal estudiante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo escucho un comentario de esos, entonces yo digo, bueno, los hijos de esa señora, de ese señor, de esa persona, que no desaprovecha para lanzar los dardos y dirigirse, máxime a los hijos, porque es que yo aquí quiero hacer un paréntesis. Los hijos, quienes somos papás, pueden ser como quieran, como puedan y como sean, pero para uno como papá, pues no solo van a ser siempre buenos, sino que está uno listo, presto y dispuesto a defenderlos hasta con la propia vida. Entonces, por ejemplo, cuando usted escucha un comentario de estos, dirigido a sus hijos, error, falta grave al reglamento, clavó su propia fosa, hablar de los hijos ajenos. Y cuando le toca al propio, es cuando duele, es cuando se siente. Entonces, por favor, y no es ni siquiera una crítica, porque quienes me conocen saben que yo no soy de crítica. La crítica es la incapacidad de comprender a los demás. Y la envidia siempre será el egoísmo por la superioridad ajena. Nos vamos entendiendo ahí un poquito. Entonces la humildad y la honradez, nunca la prediques. Practíquela. Porque es que en esto, máxime hoy en el panorama de nuestro país, usted encuentra ya no simpatizantes ni militantes, fanáticos, dispuestos a defender a ultranza y a no aceptar lo más mínimo, no hablo ni siquiera en el terreno político, a como sea, a como dé lugar. Ahí sí, como diría mi señor padre, que en paz descanse, se echó candado y se perdieron las llaves. Y es tan difícil ya hoy. A mí me gusta la polémica, el debate, escuchar la opinión contraria. Pero cuando la otra persona, primero, plenamente identificada, y segundo, que escucha, que oye, que tiene en cuenta lo que usted piensa, lo que usted dice, eso sí, partiendo, como diría algún amigo de Face, del respeto, el respeto que usted quiere para usted, el que usted le debe dar a los demás. Pero usted no puede entrar a señalar ni a tildar, incluso ni teniendo el acervo probatorio. ¿Quién es usted? Su pasado está tan limpio que usted puede poner en la picota pública a los demás, a los hijos de los demás, a las demás personas. No es así. No es así. Entonces, prudencia que hace verdaderos sabios. Prudencia, por eso estoy hoy tan contento, porque yo quería, pues de alguna manera, llegarle a nuestros televidentes en el mundo, aprovechando la oportunidad del programa de Don David, que en mi modesta opinión, para mí, pues su formato me parece sencillamente espectacular. Aquí pues no se libretea, no se pone de acuerdo con la persona, sino contrariamente es una charla descomplicada e informal, tal como yo hoy la estoy haciendo, pero en solitario. ¿Sí? Pero sí tenía muchas ganas, muchos deseos, tenía la ilusión y la esperanza de que al ritmo de un tinto
y del agua potable, porque Piedecuesta es productora de agua, poder llegarles con un mensaje, con cultura, con educación y con mucho respeto. Yo sé que esto, dicho de esta manera, sensibiliza. ¿Cuántos de ustedes ya están dando quejas? No, es que nombraron a mi amiga y no fue sino nombrarla y ¡pum!, se engrandeció. Ya no contesta, ya no, pero por Dios. Sí, los ejemplos aquí también son varios, de personas que han escalado posiciones que son muy importantes, que han acumulado dinero, que usted los trata y son más sencillos que cualquier persona. Entonces, sería que el poder y el dinero los cambió. No los cambió. Ellos eran así. Lo que pasa era que no tenían ni poder ni dinero, pero en esencia eran así. Vamos, antes de ir a uno de los primeros cortes. Hay algo que a mí siempre, digamos, que me ha llamado la atención. Ahora que aparecieron las redes sociales. Solía decirme mi señor padre, la hipocresía, la falsedad y la doble moral. Entonces uno a veces ve, digamos que pasajes y personas que posan, que no tienen pudor, que no se ruborizan para manifestar que pues que estamos frente a los más honestos, pulquérrimos y transparentes seres humanos. Vuelvo y retrotraigo las palabras. La humildad y la honradez, usted jamás las predique. Practíquelas. Voy al corte. Estamos en el programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra, hoy que tiene como invitado, muchísimas gracias, a este su amigo y servidor. Yo hice referencia fugazmente a la pandemia. En días pasados vino el exdirector Aimer Alvarado Gutiérrez de la Clínica de Girón, que estaba en plena construcción, expansión, cuando llegó la pandemia. Y escuchamos al doctor Alvarado hacer referencia a cómo le tocó vivir, cómo fue que él fue la persona, porque cuando llegó, digamos que el primer paciente con alguna sintomatología del COVID, de pandemia y demás, él vino y arriesgando pues su salud, su vida y lo demás, lo atendió de manera personal. Más tarde nos contó él, se descubrió que por fortuna pues no era esa lo que tenía o lo que padecía, a pesar de que los síntomas eran muy semejantes. Pero bueno, la pandemia. Yo quiero hoy que usted allá, amable televidente, usted amigo que me conoce, que no me conoce, usted en cualquier lugar del mundo donde estamos llegando hoy, vivió lo mismo. Yo recuerdo que no se podía salir. Muy temprano yo salía corriendo con una ollita a regar unas matas que tenía mi hijo con nietos pequeños y no abrían la puerta. Yo salía corriendo muy a las 4 o 3 de la mañana, donde vivo, y le echaba la agüita. Y todos, absolutamente todos nos comprometimos. Y yo creía que habíamos tocado fondo. Yo decía, bueno, ahora sí, la lección está aprendida y me incluyo. Ahora sí, vamos a ser mejores seres humanos. Vamos a dejar la figura de la ambición, de tener y de acumular. Vamos a dejar ese deseo
de pasar de Playa Baja a Playa Alta sin siquiera tocar Playa Media, a enriquecernos y casi en la gran mayoría a costa de la necesidad, del sufrimiento, del más necesitado, de la población más vulnerable. Yo no sé por qué razón mejor, no acá sino en el mundo. Cuando se habla de que se perdieron, se extraviaron el acueducto, el agua potable, que el PAE de los niños, que los mercados de las familias más necesitadas. Y entonces uno se queda sorprendido. Yo la verdad no doy crédito a eso. Yo soy un campesino en proceso de civilización, que me asombro con todo eso. Yo fui formado con don Pablo y doña Ana Mercedes con carácter, con temple. Recuerdo a papá, yo no sé si perdió el tiempo conmigo, que me decía, David, lo que no está bien, está mal, así de sencillo. Usted no necesita ser muy inteligente, muy brillante. Eso está mal. Como está mal, no lo haga. Que se encontró una monedita, un billete, y usted sabe de quién es. Devuélvala, regrésela, no es suya. Ahora cuando aquí, en este país, todos los días se escucha uno la contratación. El encargado de la justicia estaba extorsionando el encargado. O sea, por Dios, aquel que le dio trabajo, empleo, se convirtió en víctima, porque ya lo quería secuestrar, ya quería hacerle daño a su familia, etcétera, etcétera. ¿Qué nos ha pasado? Hemos extraviado el camino, hemos perdido el norte, vamos rumbo en abajo, ya no hay temor de Dios, valores, principios, ética, formación de hogar y lo demás quedó atrás. Yo tengo 66 años, ya casi 67. Y yo me acuerdo que era una época bella, no se perdía nada, no había el peligro que hoy hay para unos, para otros, para todos. Pues yo les debo decir hoy públicamente, y reconozco crítica, por supuesto, poco de noticias, pues que ya no tengo edad para eso, como dice la señorita Amparo. Con cada noticia, con cada información, se me eriza la piel. ¿No? Que yo digo, bueno, si teniendo tanto no es feliz, no puede, no es capaz de ser feliz, ¿para qué quiere más? Si que tiene tanto poder, tanto dinero, que en todas partes le rinden pleitesía y le hacen reverencia, y todavía ese afán de seguir acomodando su familia, sus amigos, las personas más cercanas, a costa del sufrimiento y del dolor del más necesitado. Les repito, no es ninguna crítica, es una reflexión que hoy, con la posibilidad que tuve de ser el invitado al programa, les estoy queriendo transmitir, les estoy comentando, les estoy diciendo. Yo sí les digo que lo que yo sí busco, yo nunca he aspirado a ningún cargo por elección popular. Yo nunca he trabajado un solo día con el Estado. En mi caso, mi hermano, que es ingeniero químico de la UIS, mi hermana, que es socióloga de la UCC, tampoco lo han hecho. O sea, el Estado es para pagar tributos. Para nosotros, en este caso, no ha funcionado, no ha operado, no nos ha beneficiado, no nos ha servido como quiera. Pero es que yo digo, la victoria es la victoria final. Alguna vez en un municipio de Sotonorte se hablaba de esa victoria, ¿no? Estamos
de victoria en victoria. O sea, la victoria parcial. Y yo siempre he dicho, en mi caso, es la victoria final. Yo no soy ni mojigato, ni beato, ni fanático, ni moralista, ni cabandulero. Creo en Dios, soy testigo del amor, del temor, del poder de Dios. Soy un hombre de fe. Que si a usted no le hago el bien, pierda cuidado, que ni con el pensamiento le deseo el mal. Muy jovencito aprendí a que es mejor que a su amigo, que a esa persona, así usted no la conozca, le vaya bien. Porque si a él le va bien, en cualquier momento usted lo puede buscar y hasta le puede ayudar y le puede servir, le puede ser útil. Pero si todos están igual que David Lizarazo Castillo y líquidos, entonces ¿cómo nos ayudamos? Pues lo mío es la victoria final. Cuando llegas y te encuentras frente a Dios, frente a Dios, frente a tu conciencia, que no le puede decir mentiras. Y ahí en ese momento puede ser alcalde, gobernador, concejal, diputado, empresario, cuánta cosa. Y ahí no puedes llevar abogados, ¿no? Que el abogado es el mejor del país, que voy a contratar un bufet para que me defienda. No, señor. Te defiende tu comportamiento, con lo que hizo, con lo que sirvió, cómo se comportó. Sí. Ahí no tiene asesores. Ahí no puede recurrir al comité de aplausos, que suelen estar listos, prestos. Obviamente yo los entiendo, porque se están beneficiando, porque les han dado, porque están trabajando, porque tienen un puesto, porque tienen un cargo, porque algo les dieron, porque... No, 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 no. O las falsas testimonios, el falso testimonio. Entonces, todo, pues, digamos que en la justicia terrenal, pues no hablo de Colombia, no hablo de Santander, estoy generalizando. Pues la justicia terrenal ustedes ya han visto. Lo que pasa no aquí en Colombia, aquí, allí. Todo generalmente tiene su precio. Entonces se puede defender lo indefendible y no se le haga raro que de pronto termina, como en muchos casos aquí en Colombia, de demandado a demandante, y entonces termina el Estado después indemnizándolo con la plata nuestra, con nuestros recursos. ¿Cómo sería bueno? Bueno, que, 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 que quien cometió ese error como funcionario, como servidor, como gobernante, como mandatario, responda. Pero no, pues demandan el Estado. ¿Y quién tiene que pagar? Pues con los recursos, con los tributos que se recogen. Entonces, lo mío es la victoria final, que es a donde yo quiero llegar en el día de hoy, y es la invitación que les estoy haciendo con mucho respeto. Decía papá, no todo lo que brilla es oro. Y es por eso que usted ve, le repito, familias y personas que pudiendo ser felices no lo son. No se les ve la felicidad por ninguna parte, ni siquiera de manera falsa o hipócrita. No se les ve, no se les mira por ningún lado. Porque lamentablemente, pues a veces la figura de la ambición, el orgullo, la vanidad, la prepotencia, la fantochería, no les da para ubicarse y, digámoslo hoy abiertamente, disfrutar de eso. O sea sencillo, sea humilde, sea un buen ser humano, sea un buen vecino, sea un buen hijo, sea un buen hermano. Porque la lección la vemos todos los días. Usted está hoy acá y en un rato no. Y usted todo, absolutamente todo, lo que hizo en su vida terrenal, bueno, tendrá grata recordación.
Y yo quiero contarles aquí, antes de ir a este último corte, una anécdota muy particular. En casa mamá, siendo una mujer del campo, doña Ana Mercedes Castillo de Lizarazo, gustaba de preparar su Navidad. Pero su mamá murió hace 20 años, hace 40, 50 años. Era una Navidad que ella quería hacer sus tamalitos, que ella quería hacer las colaciones, decía, en un hornito que tenía. ¿Sí? Todo esto. Y lo preparaba con la platica que ella ahorraba desde empezando el año. Pablo, al potecito monedas. Carmen Alicia, al potecito monedas. David, al potecito monedas. Para tener de pronto, y empezaba la lista de los pequeños regalos, obsequios, detalles que tenía. Bueno, y viajó a la eternidad doña Ana Mercedes. Y yo recuerdo que cada Navidad a nosotros a veces como que se nos enrarece nuestra mamá, que era la que siempre llamaba. Entonces llamaba a la esposa de mi hermano. Bueno, este 24, todos para acá. Carmen Alicia, todos para acá, para la carrera 29-11-49, ya muy cerca del estado. Y era feliz mamá, con todos, con sus nietos, con sus hijos, con la nuera, con la otra nuera y con la que no era también. Ahí. Entonces voy, aquí usted se va, viaja, no está, y solo quedarán sus recuerdos. Entonces, por lo que yo no entiendo, que a veces el ser humano primero inicia una carrera loca por lo que no es tan importante. Su salud, su familia, su descanso. También, o sea, todo no puede ser trabajo. El cuerpo pide trabajo, el cuerpo pide descanso, todo no puede ser rumba, todo no puede ser fiesta. Yo aquí no le estoy invitando, entonces, no, que venda, acabe con todo, porque es que el mundo se va a acabar y usted, no, 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 no. Le estoy diciendo es, sea un excelente ser humano, sea una buena persona. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la radio, habían muchos mensajes para la época y decían, la política es el arte de hacer amigos. Eran mensajes. La política es el arte de servir. ¿Quién cree hoy? De servirse, de beneficiarse, de ganar, de hacerse millonario. Porque pues esto no es descubrir que el agua moja, que muchos de ellos han entrado con una mano adelante y otra atrás y en poco tiempo pues han levantado. Y yo no estoy señalando absolutamente a nadie, estoy generalizando. Pues dado que hoy pues tengo la dicha y la fortuna de poder divagar, esto es divagar, acerca de tantos temas, todos tan importantes de verdad, todos, absolutamente todos, tan valiosos. Vamos al último corte y entraremos a la recta final, pero no me olviden, ¿no? El tema del poder. Usted que estando allá puede servir, no se olvide de quienes fueron sus amigos, sus vecinos, su propia familia. Vea que esto de la coherencia, es que a mí hasta risa me produce, ¿no? Yo recuerdo cuando estaban en plena campaña a la presidencia, llegué un día donde vivo y una profesora cuyo nombre omito me dijo, ay, ahora sí llegó el hombre de la tormenta política. Díganos por quién hay que votar a la presidencia de la República. Entonces yo le dije, pues yo sí estoy buscando candidato. Estaban todos. Pero mi candidato primero tiene que tener autoridad moral. Es que, ¿qué es la autoridad moral? Cuando yo a veces veo esos comentarios que se publican en las redes sociales, uy, yo que te conozco, usted tiene autoridad moral, es que eso no lo venden en las boticas. ¿Tiene autoridad moral? Usted tiene autoridad moral. Segundo, la coherencia. Lo que usted
predique, debe ir con lo que se practica. Ese era mi candidato, que tuviera autoridad moral y que fuera coherente. No que hoy diga una cosa y mañana cambie de opinión. No que hoy que la pobreza para los demás, pero para mí la riqueza. Eso sí, gastar a dos manos el dinero. No, no, no. O lo que es peor, ¿no? Lo que es peor. Echarle la culpa a los demás. Es que cada uno debe responder por lo de cada uno. ¿Sí? A mí en casa me van a perdonar, pues yo vivo pendiente de mis hijos. El otro es el hijo de mi amigo, de mi pariente, pero no es mi hijo. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, el poder, la coherencia, la humildad y la honradez. No predique la honradez. Yo honrado, y yo que te conozco, cómo ha hecho la plata. Claro, pero le dices mentiras a los hombres, pero a Dios y a tu conciencia. El día de la victoria final no va a ser fácil. Mentirle a Dios, mentirle a su conciencia. Aquí hay un sacerdote que yo sigo mucho, que siempre estoy atento y a veces en tono jocoso él lo ilustra a uno y periódicamente él habla de un tema que es trivial, si se quiere, de las melcochas, de una melcocha cuando fue estudiante y que la conciencia toda la vida le refrescó como el que está tomando y toma y gasta lo de su sueldo, lo de su trabajo, lo del mercado, lo de su hogar, lo de su casa, y llega y su hijo o la hija o el niño le dice: papá, regáleme para un helado, regáleme para unos chitos, regáleme para un pan. Y de inmediato le pega un grito. Y si lo tiene cerca, ¿usted qué cree? Que es que me regalan la plata. Y acabó de dejar 100,000, 200,000 pesos en su licor, en su fiesta, en su parranda. Y de pronto la esposa o la mamá o: mi hijo, no molesten a su papá, pobrecito, llegó cansado de trabajar, para vivir en paz. Pero cuando él está por allá, que no tiene sueño, que está viendo televisión, que alguien le está contando una historia similar, ¿qué creen que le dice la conciencia? Usted malgastó, usted malversó, usted mintió. Ojo, mintió. Entonces, por favor, por favor, por favor. Estamos en el programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra y pues yo creí que nunca me iba a corresponder. Hoy me tocó a mí. Vamos al último corte y después regresamos. Lo que yo sí quiero es que ustedes, después de que vean el programa, hagan el esfuerzo de estarse ahí frente al televisor, viendo frente a la red social, frente a su WhatsApp, frente a su celular, a su portátil, a su televisor. Pues hombre, ojalá algo de esto nos quede. Esto no es mío, yo lo he recogido de muchas personas que vienen y le dicen y le cuentan a uno y le echan más de una historia de estas. Bueno, y entramos en la recta final aquí en este programa, ¿no? Que hoy, pues, más que otra cosa, cualquiera puede decir: bueno, y este señor hoy a dar cátedra. No, de ninguna manera, no faltaría más. Yo no estoy libre de pecado. Yo no puedo arrojar la primera piedra. Yo no tengo el pasado tan limpio como para señalar o poner o colocar en la picota pública a los demás. No faltaría. Pero, lo que sí he visto es mucho. Entonces, hoy esto es un llamado de atención respetuoso, que a veces, mire que hacen carrera a las cosas malas. Entonces, malos ejemplos. No,
No, tranquilo, eso, Serpillo paga, ¿no? Escucha, eso no se preocupe que eso no pasa nada. Eso son demandas y demandas y demandas. Hágalo que eso no pasa nada. Y vea que a veces pasan. Y entonces a veces ve uno lágrimas de cocodrilo. Como decía papá, lágrima y crujir de dientes, ¿no? Cuando ya de pronto poco o nada se pudo hacer. Pero como hizo carrera de que no se castiga, ¿por qué hay corrupción en este país? Y si usted me pregunta a mí, un problema que tenga Colombia, lo podemos resumir, es la corrupción. Si se castigara de manera ejemplar, pues no habría corrupción, porque todos tendríamos temor, miedo. Por... Hay muchos ejemplos y obviamente aquí uno no puede ponerse en plan de arriesgarse a que, mejor dicho, lo despellejen. Entonces han visto procesos de muchos países donde ha sido muy complicado y muy difícil porque digamos que la corrupción y la delincuencia ha avanzado en demasía, ha iniciado una carrera loca y ha tomado muchísima ventaja. Aquí, parta del, si el dinero que se invierte en cada cosa corresponde a la realidad, yo creo que nos alcanzaría. Sería suficiente. Pero usted todos los días escucha, se informa de que se pierde, de que se dilapida, de que las obras no se terminan, pero que lo que es peor, se está en una investigación exhaustiva. Entonces uno dice, uy, urgentemente, ¿no? Urgente, eso de mañana no pasa igual, ¿qué nos pasó? Y yo voy a referirme al tema. Y lo hago con mucho respeto, además. Antes de, yo me vivía quejando mucho. Ah, este que saca la basura y no es el día. Este que va comiéndose un banano y tira la concha a la calle. Este que le pone volumen al equipo de sonido sin importarle que el vecino llega cansado, que allá se escucha más que en la propia casa de él, que es un día entre semana. Entonces alguien me decía a mí, no se preocupe que cuando salga el código de policía, todo eso y mucho más quedará en el pasado. Pues yo no sé si es que es muy difícil hacerlo cumplir. Lo único cierto es que nos vendieron eso, que gracias a ese código de policía las cosas irían a cambiar. Yo pues la percepción que tenía es otra, que es cultura, ¿no? Y que el atraso nuestro es en parte eso, cultura. Y cuando usted va haciendo la filita, nomás recuerdo cuando empezó el sistema masivo de transporte. ¡Ah! ¡Qué locura! Cuando abría ese articulado, sus puertas en la estación. Entonces, se iban a bajar 50, como vía de ejemplo, iban a subir 10 y venía ese bus que no le cabía un tinto. Entonces, fácil es pensar, si se bajan los 50, se pueden acomodar los 10. Pero entonces los unos a bajarse y los otros a subirse, y ahí venía el problema. Cuando usted ve en otros países, en otras culturas, que el ejercicio se hace y no tiene problema. No hay ningún inconveniente. Que usted está haciendo su fila para registrarse, para ingresar a ver al doblemente glorioso Atlético Bucaramanga. Que usted va a pagar un servicio público en un banco y que usted no ve que nadie esté levantando la mano a ver si el cajero lo conoce, si puede evitar la fila, si le dice al otro págueme, muerto de la risa ahí delante de todos. No. Pero, mire, cuando acá en Colombia hubo una época en que se estuvo castigando severamente el tema del conductor
en estado de alicoramiento. Días pasados, por allá en el eje cafetero, una dama, ¿cuántos atropelló y qué no hizo? En estado de alicoramiento, no porque sea dama, pues ya hoy uno se da cuenta que somos parejos hasta para eso. Entonces, pero bueno, bueno, y adicionalmente en Semana Santa. No, es lo mismo. Ay, hacer lo mismo un Jueves Santo, un Viernes Santo. Entonces, o sea, ahí sí, como dice mi hija menor, pórteme con seriedad. Hoy, de mi parte, muchas gracias por haberme permitido, pues, hacer, digamos, que esta elucubración, que haber tratado estos temas que a mí me parecen muy importantes, que valen la pena, y que como alguien dijo un día, ¿no? En una clase de español, es que nos enseñan que el verbo, que el adverbio, que el sustantivo, que el artículo, que el adjetivo, pero resulta que es más importante aprender a escribir y aprender a hablar. Usted sabe el artículo, sabe el sustantivo, el adverbio y el verbo, y no sabe aplicarlo en público. Pues, bueno, así son las cosas, de ese tamañito nomás. Para razones el tiempo, para justicia a Dios, líbrate de hacerlos que de pagarlas no. Y bueno, algo que decía papá, entre cielo y tierra. Uf, cuántas veces don Pablo Lizarazo Bautista, que en paz descanse, nos trillaba. Entre cielo y tierra. No, mi hijo, no crea eso. No hay crimen perfecto. Esto se sabe porque se sabe. No, así tenga defensores y asesores y falsos testimonios y todo. Eso entre cielo y tierra. El día llega el momento, Corinche, de que eso se sepa. Yo ya también quiero, para terminar el programa de hoy, saludar a la licenciada Gloria Consuelo Orduz Valencia. Ella fue rectora del colegio Humberto Gómez Nigrinis, Ugoni. Fue secretaria de Educación de Piedecuesta. Hoy es la rectora del antiguo colegio departamental, hoy municipal, el glorioso Balbino García. Su señor padre, el profesor, el maestro, un excelente ser humano. La verdad, pues, le vi, lo saludé un par de veces, pero mal haría con decir que tuve la dicha y la fortuna de haberle tratado. Pero a juzgar por todo lo que se escribe, por todo lo que se dice, pues se trató de una gran persona, como profesor, como educador, como formador, como padre, como esposo, como integrante de una sociedad. Entonces, ahí a la licenciada Gloria Consuelo Orduz Valencia, un abrazo solidario, a su querida familia también, y por supuesto a sus amigos, a sus relacionados. De verdad, Dios lo tenga a su diestra, y desde allá, pues continúe siendo guía, faro para una familia muy querida, que hoy lamenta, pero que acepta la partida y la ausencia del profe David Orduz, allá en la Normal, un profesor ejemplar, comprometido, con vocación de servicio. Y como hoy pues me cedieron el tiempo, entonces también me toca, y lo hago además con mucho gusto, como es costumbre, de una despedida que un día Paulito nos dijo, ¿y por qué no la graba? Y la grabamos y sabe que nos gustó, nos rindió mucho, como dicen los jóvenes, se viralizó, tuve muchos amigos. David, por favor, pásemela, escríbemela, mándemela, envíemela. Bueno, entonces, pues de todo eso se trata, porque ese es, o sea,
Aquí nadie es dueño de nada. Nosotros somos administradores pasajeros. Entonces, qué bueno. Hubo una propaganda, yo no sé, don Héctor, si usted la recuerde, que se decía compartir, compartir con alegría, porque el mundo se olvidó de compartir. Y bueno, tiene mensaje. Nos olvidamos de compartir. Señor, aquí me tienes delante de ti para decirte que te amo, que sin ti mi vida no tiene sentido. Señor, hazme sin odio, sin miedo y sin envidia, alegre, sereno, firme. Concédeme sabiduría y entereza para que nadie por mi culpa derrame una sola lágrima. Dios les bendiga grande y abundantemente a nuestro equipo de producción, al canal Guanevisión y a quienes nos ven en el mundo. Gracias infinitas.